Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. En vez de buscar a alguien que tenga mis gustos, prefiero buscar a alguien que me enseñe cosas que no sabía que me gustaban. Friedrich Nietzsche. Bienvenida o bienvenido al episodio número 302 del podcast Máximo Desempeño. En esta ocasión tengo la alegría de recibir a una invitada excepcional, Natalia Gaitán, conocida cariñosamente como La Capi, una de las figuras más inspiradoras del deporte colombiano. Referente indiscutible del fútbol femenino, su historia de superación personal y liderazgo transformador ha trascendido las fronteras del campo de juego para convertirse en un ejemplo de perseverancia y determinación para toda una generación. Soy Pablo Jacobsen, autor, periodista y coach de mentalidad y alto rendimiento, y me siento completamente inspirado al poder acompañarte en este viaje de descubrimiento personal, donde juntos exploramos cómo desatar todo ese potencial que llevas dentro. Hay dos formas de entrar a la cancha de la vida: jugando para no perder o jugando para ganar. Jugar para no perder es caminar de puntillas, es aferrarte a lo conocido, es proteger lo que ya tienes mientras observas con recelo el horizonte, es sobrevivir en lugar de florecer. Jugar para ganar es lanzarte al vacío sabiendo que construirás tus alas en el camino. Es atreverte a brillar sin pedir permiso. Es habitar el presente con la mirada puesta en un futuro que solo tú puedes ver. La diferencia no está en el resultado, sino en la intención, en la mirada, en la energía que vibra desde lo más profundo y que precede a cualquier logro visible. La intención es esa corriente poderosa e invisible que antecede cada acción. Es el fuego interior que enciende cada decisión antes de materializarse. No es solo lo que haces, sino el campo energético desde el que lo haces, ese estado de ser que magnetiza las circunstancias hacia ti. Cuando tu intención surge del miedo, tus movimientos son calculados, tensos y defensivos. Te contraes, te ocultas, mides cada paso como quien camina sobre hielo fino. Por eso quien, consciente o inconscientemente, juega a no perder, paradójicamente siembra las semillas de su propia derrota. Pero cuando tu intención nace del propósito genuino y de la ambición consciente de ganar, tus acciones fluyen con una fuerza expansiva que trasciende obstáculos. Te arriesgas, te muestras completo, te enfocas en tu visión con claridad cristalina y te entregas por completo al proceso, sin apego al resultado específico. Esta energía de intención no requiere palabras para comunicarse. Se transmite en tu postura corporal, en la fuerza de tu mirada, en la firmeza de tus decisiones. Los demás la perciben antes de que hables. El universo la reconoce antes de que actúes. Cuando juegas para ganar, la alquimia interior transforma cada elemento de tu experiencia. Tus errores se convierten en datos invaluables, los obstáculos en maestros necesarios, el miedo en combustible para la acción decidida. Esta mentalidad trasciende el deporte. Es cómo amas sin reservas. Es cómo trabajas desde la excelencia. Es cómo sueñas sin techo y creas sin límites. Es cómo te enfrentas a la enfermedad, a la incertidumbre, a los juicios externos y a esos días oscuros que inevitablemente nos llegan a todos. Los grandes amores no nacen del miedo a la soledad, sino del valor de entregarse plenamente. Las empresas extraordinarias no surgen del temor a la pobreza, sino de la visión de servir y transformar la realidad. Los cuerpos saludables no se forjan desde el pavor a la enfermedad, sino desde la celebración del movimiento y la vitalidad. Todo lo que merece la pena en esta vida nace de la ambición de conquista, no del instinto primitivo de protección. Juega para ganar, en cada conversación, en cada proyecto, en cada relación, en cada amanecer. Conecta con esa intención que no busca proteger sino crear, no busca retener sino expandir, no se repliega sino se aventura. Nadie ha logrado nunca algo extraordinario desde la mediocridad cautelosa. Todo lo grande,
Todo lo significativo, todo lo que perdura más allá de nosotros, se ha forjado siempre a través del arte sublime de la determinación consciente. ¿Y tú qué eliges hoy? ¿Sobrevivir o conquistar? Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestra invitada esta semana en Máximo Desempeño es Natalia Gaitán, conocida cariñosamente como la Capi, una mujer cuya vida ha sido un testimonio de resiliencia y determinación inquebrantable desde sus primeros años. Con apenas 5 años, Natalia libró su primera gran batalla contra la leucemia. Enfrentó las quimioterapias con una valentía extraordinaria y emergió de esa experiencia con una madurez que marcaría su carácter para siempre. Esta primera recuperación sentó las bases para una vida donde superarse a sí misma se convertiría en su segunda naturaleza. Creciendo en una familia apasionada por el deporte, probó casi todas las disciplinas hasta enamorarse perdidamente del fútbol. Siendo apenas un adolescente, su visión ya trascendía las fronteras colombianas. Tenía claro que usaría el balón como pasaporte para estudiar en el exterior, conocer otras culturas y llegar a los escenarios deportivos más importantes del mundo. Con disciplina férrea y mentalidad ganadora, no solo soñó, sino que materializó cada uno de estos objetivos. Su trayectoria deportiva es impresionante. Defendió la camiseta colombiana en todas las categorías desde los 16 años. Conquistó el Suramericano Sub-17, alcanzó el 4º lugar en el Mundial Sub-20, disputó 2 Mundiales de mayores, 2 Juegos Olímpicos y se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Su carrera la llevó por Estados Unidos y España con los clubes Valencia y Sevilla, así como por México, donde fue campeona con Tigres. En Colombia, su corazón pertenece a Santa Fe, algún defecto tenía que tener, donde dejó su nombre grabado en lo más alto. Pero lo que verdaderamente define a Natalia va mucho más allá de sus logros deportivos. Es su integridad inquebrantable, esa que la llevó a negarle una tarea a un amigo cercano, no por mezquindad, sino por genuina preocupación por su desarrollo personal. Es esa disciplina que sus compañeras describen como legendaria, entrenando diariamente, incluso después de múltiples lesiones devastadoras que habrían llevado a cualquiera a rendirse. Como capitana, su liderazgo trascendió el campo de juego. Utilizó su voz y su posición para defender la equidad en el deporte femenino, trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de todas las jugadoras. Su empatía y capacidad para ganarse el respeto genuino de todo un equipo revela a una líder que inspira no desde la imposición, sino desde el ejemplo constante. Natalia personifica el equilibrio entre la excelencia deportiva y el crecimiento personal. Mientras conquistaba canchas, se formaba como administradora de empresas y completaba másters en gestión deportiva y responsabilidad social. Su lema: el genio se compone con el 2% de talento y 98% de perseverante aplicación, no es una frase prestada, sino el manifiesto que ha guiado cada paso de su vida. Hoy, retirada de las canchas desde 2024, Natalia comparte su sabiduría como conferencista y consultora, hablando de liderazgo, trabajo en equipo y equidad de género. Su propósito de vida, equiparar la cancha, sigue guiando sus pasos, ahora aplicado a crear oportunidades para que otras niñas puedan seguir el camino que ella ayudó a forjar. Acompáñame en una conversación profunda con Natalia Gaitán, una mujer que ha enfrentado cada recuperación, desde la leucemia infantil hasta las múltiples lesiones deportivas, con la misma determinación silenciosa y poderosa. Una líder que no solo abrió puertas para el fútbol femenino colombiano, sino que sostuvo esas puertas abiertas para que otras pudieran seguir sus pasos. La eterna capitana que nos enseña a jugar a ganar y que la verdadera fortaleza reside en la perseverancia ante la adversidad. Hola Wow. Natalia, Hola Pablo, bienvenida a Máximo Desempeño. muchas gracias, qué gran presentación. Natalia, pues es un verdadero honor tenerte acá en el podcast. Tu trayectoria no solo como deportista, sino como ser humano resiliente, me ha inspirado profundamente desde que oí hablar de ti y más allá de tus logros en el campo, que son muchísimos, me interesa explorar ese recorrido interior que te ha convertido en la mujer extraordinaria de la que eres hoy. Muchas gracias por invitarme a estar acá en este podcast que yo creo que ha llegado a mucha gente y que le ha ayudado a mucha gente
y hoy me siento privilegiada de poder compartir contigo estas historias y estas enseñanzas que fui adquiriendo a lo largo de mi carrera y que hoy me permiten también seguir soñando y seguir queriendo demostrar y seguir rompiendo barreras para todas nosotras. Natalia, la vida te marcó de una forma muy particular con esa enfermedad que enfrentaste a los 5 años, enfrentaste la leucemia. ¿De qué forma, qué tanto recuerdas esos momentos de estando tan chiquita, ahorita que veías a mi hija de 3 años y medio, casi una edad cercana a la que enfrentaste esa enfermedad, y cómo esa experiencia temprana moldeó tu capacidad para enfrentar la adversidad durante tu vida? Yo creo que, yo siempre lo he dicho, lo más difícil lo vieron mis papás, mi familia, porque como tú lo dices, yo era muy chiquita, entonces yo no era tan consciente de lo que estaba pasando. Para mí de alguna forma también era un juego y sabía que me iba al hospital 3 semanas y me quedaba un mes en la casa y después tenía que volver. Entonces se volvió parte de mi rutina, mis compañeras me llevaban de colegio, me llevaban las tareas para no atrasarme tanto, hablaba con ellas, me visitaban mis tíos, mis parientes, me llevaban muñecos, tenía una colección de peluches increíble que posteriormente dije, ay no, ya no quiero más, ya no quiero verlos más, pero, pero sin lugar a dudas esa red de apoyo que he tenido toda mi vida empezó ahí y se fue forjando cada vez más y me ayudó, yo sí creo que en gran medida de pronto a madurar rápido Mm, y a saber que tenía que cumplir con las tareas del colegio, que no era pues, una excusa que estuviera fuera, que sí lo mm. era, pero pues para mí no. Entonces creo que eso me ayudó mucho a forjar ese carácter y a afrontar las dificultades con mucha fortaleza y con Mm, muchas ganas de superarlo y decir, esto no me va a tumbar, sino que me va a hacer más fuerte y vamos a salir de esto. mm. ¿Cuál dirías que es tu mayor fortaleza o habilidad especial, esa que ha sido, digamos, transversal en todo lo que has logrado a lo largo de tu vida? Para mí ha sido la disciplina y el compromiso. Yo no fui la más rápida, no solía ser la más fuerte, podía haber jugadoras con mayores habilidades, pero no había nadie que trabajara como yo y Ujú, llegaba de primeras a los entrenamientos, me iba de últimas, quería siempre aprender, veía los videos después de los partidos y me enfocaba mucho en las cosas que podía haber hecho mejor, hablaba con los entrenadores, hablaba con las personas que estaban a mi alrededor para ver en qué forma podía seguir mejorando y yo creo que esa exigencia también me llevó, hay veces a unos límites que no lo recomendaría, ujú. pero que sin lugar a dudas me llevaron a retarme y a seguir mejorando cada día y si un día hacía 10 pases buenos, al siguiente tenían que ser 11 y al siguiente 12 y eso me permitió alcanzar muchos sueños y realmente decir, mirar hoy hacia atrás y decir, bueno, lo logramos. Natalia, en el deporte profesional muchas veces los atletas pierden más de lo que ganan y, y todos enfrentamos fracasos en la vida, pero hay algunos fracasos que a mí me gusta denominar como nuestros fracasos favoritos, porque son esas experiencias que por grandes o pequeñas que fueran, se convierten como en la plataforma para después lograr un gran éxito. ¿Cuál dirías hoy que es tu fracaso favorito? Es difícil, es una pregunta difícil. Todo me lleva a algún partido o algún momento así duro, alguna lesión, pero no, las lesiones no las considero fracasos, pero sí resultados de partidos o desempeño que no me sentía que estaba cumpliendo con lo que yo me había comprometido a hacer. Yo creo que al final las derrotas siempre dolerán mucho, pero son las grandes facilitadoras de seguir creciendo. Y a mí me costó un montón, es difícil decirlo, pero me costó un montón aprender a perder y Mm, saber que no iba a pasar nada al siguiente día, el mundo no se iba a acabar, yo iba a seguir entrenando, iba a seguir yendo a la cancha, no me iban a echar del equipo, pero sí me costó mucho saber entenderlo y aplicarlo a mi vida, que iba a ser parte del juego, a lo que yo me dedicaba, porque me drenaba emocionalmente y podía durar una semana en cama, triste, brava con el mundo porque habíamos perdido. Y yo creo que ha sido una de los grandes aprendizajes que me costó
de saber que hacía parte del proceso y que no por eso iba a ser la peor ni iba a dejar de jugar, sino que simplemente lo que te digo, iba a ser la plataforma para seguir adelante y para poder mejorar el rendimiento. Uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos y que le pasa mucho a los deportistas es que ligamos nuestro valor personal al resultado. Total. Es decir, pensamos que incluso antes de competir nos cargamos de una presión muy grande porque sentimos que si fallamos, si fracasamos, si perdemos, como que nuestro valor personal está comprometido, mientras que nuestro valor personal nunca cambia. No hay nada que tengamos que hacer para ser valiosos. Simplemente tenemos que ser nosotros mismos y ya somos valiosos. ¿De qué manera enfrentaste tú como esa creencia de ligar mucho el resultado a tu valor personal? Sí, yo creo que, como te decía, es como difícil afrontar ese pedazo y creo que fue Michael Jordan que decía que había perdido más títulos de los que había ganado, de los que había disputado, siendo el mayor basquetbolista de la historia o uno de los más grandes. Entonces, yo creo que esos reflejos con otras personas que han pasado más o menos por lo mismo y que han dicho, no es que esto te vaya a definir, no es que a partir de aquí va todo en picada hacia abajo, sino por el contrario, hay que seguir trabajando. Esos reflejos, esas herramientas ayudan a que uno se quite como esa presión y saber que yo me enfocaba mucho en lo que yo podía controlar y en lo que yo podía hacer, que era mi rendimiento, que era lo que yo podía hablar, expresar, mi entrenamiento pre-partido, post-partido, pero ya yo no podía controlar el árbitro, el clima, las rivales, entonces empiezas a entender todo eso después de mucho trabajo, de mucho tiempo, y ahí vas soltando esa presión y vas encontrándote a ti y encontrando como ese flow de saber que puedes llegar hasta cierto límite y que de ahí para allá pues ya no va a depender de ti. Yo creo que todo deportista puede recordar algún partido muy especial que jugó porque ese día todo le fluía fácil, el rendimiento era sobresaliente, el equipo ganó. Quisiera preguntarte, seguramente para un deportista como tú que compitió tanto, puede haber varios partidos que tú recuerdes, pero quisiera preguntarte por un partido en particular, más que por el resultado, quisiera preguntarte por las sensaciones que tú tienes de ese partido en el que tuviste un desempeño extraordinario. ¿Cómo eran esas sensaciones? ¿Y qué partido era? Me voy a ir por dos momentos. Uno, no fue un partido, fue un campeonato en el que sentía que todo había fluido, que fueron los Panamericanos de 2019, en donde empezábamos a competir después de haber tenido unas declaraciones previas y teníamos la presión de tener que ganar y teníamos que demostrar. Y yo creo que como que todo se fue dando y todo fue fluyendo para que las cosas salieran como tenían que salir a nuestro favor. Íbamos ganando, me acuerdo, un partido 2-0, nos empatan 2-2, hacemos el 3-2, nos remontan, como que vamos y venimos varias veces, al final ganamos creo que 4-3, salvándonos que nos pitaran un penalti al último minuto, entonces como que esta energía confluyó para que todo saliera como queríamos que saliera, no solo en la parte de rendimiento, sino que afuera se sentía un aura y que todas estábamos realmente pensando en un solo objetivo y solo queríamos enfocarnos y saber lo que teníamos que hacer para llegar ahí. Creo que en eso, esa parte me gusta mucho. Y el otro sí es un partido en el Azteca, el gran mítico estadio de México. Estábamos jugando la ida de la final contra América Tigres, y yo venía de una temporada como intermitente, una temporada en que jugaba uno, no jugaba el otro, me metían, y en la final de ida fui titular. Estábamos frente a 60,000 espectadores y yo decía, qué increíble poder tener esta oportunidad. Previo a eso había fuegos artificiales, la banda musical tocando el himno, las camisetas, todo un espectáculo alrededor del partido que me permitió, uno, disfrutarlo al máximo,
como que cada momento estaba ahí, estaba muy presente, me había preparado muy bien para poder hacerlo. Y dos, en la cancha todo salió. Fue uno de los mejores partidos que tuve en México y al final fue una gran recompensa, ganamos 1-0, pero también fue una recompensa de sensaciones, de decir, ha valido todo la pena hasta aquí, me voy feliz con mi rendimiento, que para mí eso también era súper importante en mi vida activa, de no arrepentirme de no haber corrido una pelota, de no haber disputado un balón, sino de haber dado mi 110%, me enseñaron. Entonces me fui con la satisfacción del deber cumplido y de haber dicho, lo hicimos, lo hice. Algo muy interesante que tiene que ver con nuestro desempeño en la vida en general es ese marco de pensamiento que utilizamos, porque a veces jugamos a ganar y a veces jugamos a no perder. Y cuando jugamos a no perder, tratamos de evitar errores, tratamos de mantener el cero, digamos de alguna manera, y es cuando más fácilmente cometemos errores. Pero cuando jugamos a ganar y cuando arriesgamos y cuando vamos por lo que realmente queremos, es cuando estamos más enfocados, cuando tenemos más confianza en nosotros mismos. Eso no garantiza el éxito. Total. Pero facilita que nuestro rendimiento sea mejor cuando jugamos a ganar que cuando jugamos a no perder. En este punto de tu vida estás enfrentándote a una nueva realidad, que es haberte retirado del deporte profesional y empezando a hacer otras cosas. ¿De qué manera puedes jugar a ganar ahora y cómo puedes hacer que tu futuro sea más grande que tu pasado, aunque ahora no estés en el Azteca con 60,000 personas, que debe ser muy emocionante, pero para ti viene una etapa de aportar que puede ser incluso más satisfactoria que estar en ese estadio Azteca, que debe ser maravilloso? Sí. ¿Cómo te sientes de cómo puedes jugar a ganar ahora? No te niego que ha sido un proceso un poco complicado el haber dejado de jugar. Extraño, a mí la rutina me da mucha seguridad, entonces Es una extraño, no sé si crisis, pero sí es un momento complicado. Y es saber que tenía que levantarme hasta ahora, ir a entrenar, después el gimnasio, después el fisio, lo que fuera necesario para mantenerme a buen nivel. Y ahorita es un poco una incertidumbre los días. Hay unos días que son más ocupados, otros días que tengo más libertad y es como hoy qué hay para hacer. Y yo creo que lo hablábamos detrás de cámaras y esa como perder esa identidad como futbolista profesional y encontrar la otra identidad que va a ser Natalia Gaitán de ahora en adelante, pues no, creo que no sea de un día para otro, sino que requiere un proceso y al final para mí va a ser muy bonito seguir influenciando y seguir vinculada al deporte, tratando de mejorar condiciones, oportunidades, experiencias para las niñas, para las mujeres que vienen creciendo, poder estar en tomas de decisión que me permitan crear más productos, más herramientas y poder seguir pues realmente evolucionando y ser parte de este proceso de crecimiento de fútbol femenino y terminar como de explotarlo, porque yo creo que ya se ha venido dando cuenta el mundo de lo que puede llegar a ser y el potencial, pero terminar de dar ese paso como en firme y seguir avanzando. Natalia, haber llegado a ser la capitana de la Selección Colombia, tienen que haber habido unos rasgos de liderazgo, de fortaleza frente a tus compañeras. ¿Qué crees que te ayudó a llegar a esa posición o a tener ese brazalete de capitana de la selección? Yo creo que fueron varias cosas, es al final muchos factores, no te podría dar una, pero sobre todo fue poder comunicarme tanto con mis jugadoras, con mis compañeras, como con el cuerpo técnico, con los dirigentes, tener un canal de comunicación que permitiera tener como una cierta armonía entre todas las partes y saber entender que realmente todas éramos muy diferentes y si a una le servía de motivación que uno estuviera como de pronto más encima, gritándole, a otra era más darle como la responsabilidad y ya no volverla como a mirar ni decirle nada. Entonces, conocer a la jugadora más allá de lo que podía hacer en la cancha, sino a nivel personal, también me permitió
generar muchos vínculos de amistad, de compromiso, de lealtad entre comillas y de decir, de encontrar como ese objetivo común para poder realmente empezar a trabajar en pro a eso. Entonces yo creo que fueron diferentes cosas y al final la confianza que podían encontrar en mí y sobre todo también el ejemplo de lo que te decía antes, de entrenarme bien, de descansar cuando tenía que descansar, de ser la primera en hacer algo y de abrir como ese espacio y pues obviamente también tener cuidarles la espalda a mis compañeras tanto en la cancha como fuera. Tú, a lo largo de tu carrera tuviste muchas lesiones graves y recuperaciones difíciles. ¿Qué te enseñó el dolor físico sobre tu fortaleza interior? Uy, sí, el dolor físico, sobre todo fue en los últimos años. Tuve lesión de rodilla, ruptura de ligamento cruzado en cada una de ellas. Afortunadamente fueron un proceso más o menos fácil, no muy doloroso, pero el año pasado y el antepasado sí tuve una lesión en el tobillo, en los ligamentos del tobillo, me los rompí y tuve una recuperación de una operación un poco más complicada. Y yo creo que al final ese dolor físico te recuerda que no eres invencible y que hay veces a los deportistas nos ponen como en este gran escaño de decir, no, es que tienen que ser perfectos, tienen que ser así, no se pueden equivocar. Y yo creo que eso te recuerda que para nada es cierto, por el contrario, es vinculado a la tierra, estás vinculado a lo que pasa aquí y fue un momento en el de como de volver a las bases. Entonces era como una niña pequeña aprendiendo a caminar y literal estaba aprendiendo a caminar y podía hacer hasta cierto punto porque si hacía más me dolía. Entonces fue entender también de una manera que todo requiere de un proceso y que las cosas no pasan de un día para otro, que al final puedo avanzar 2 pasos, pero al tercer día puedo retroceder 3 y después ya avanzo 5 y todo se va dando así con tal de tener como una línea ascendente y tener mucha paciencia también en el proceso de entender que por más que trabajes y por más que hagas muchas veces las cosas no van a salir o el aprendizaje va a estar es en el camino y no en el resultado como lo decías anteriormente. Y yo creo que pues eso me ayudó mucho a entender muchas cosas. Natalia, como capitana de la selección, ¿cuál fue el aspecto más desafiante de liderar a tus compañeras y cómo evolucionó tu estilo de liderazgo con el paso del tiempo? El aspecto más difícil, yo creo que eso, entender que cada una era un mundo y cada una era distinta desde la forma de aprender, de jugar, de pensar, de hablar, de comportarse y también estamos muy ligados como a nuestros orígenes y había jugadoras que de pronto del Valle, que es más alegre, que pueden estar como bailando todo el tiempo, pero había jugadoras de Bogotá que podrían estar más serias. Entonces yo creo que es importante entender todo eso, todos esos inicios de las compañeras y yo creo que al final evolucionando en esta parte pude entender muchas cosas y me ayudó a captar lo que podía como coger de cada una y no solo lo que yo pudiera darles, sino lo que ellas podían darme a mí sobre todo y así poder poner en pro del equipo lo que íbamos aprendiendo por el camino. Yo creo que fue muy, muy importante saber que teníamos un objetivo, pero de pronto para ti era más fácil llegar por allá y para mí por acá, pero al final íbamos a llegar. Y también como dejar fluir y dejar soltar muchas cosas que al principio yo quería como que todo estuviera perfecto y que no nos hiciera falta nada y poder tener como todas estas herramientas y también fue decir, no, tranquila, vamos a hacerlo paso a paso, puede que esto no salga, pero podemos llegar por aquí, entonces como un poquito más de, sí, como de soltar esa presión, esa responsabilidad. Una de las cosas que es difícil de entender en el deporte es el tema de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, digamos, siempre va de la mano con el coraje. La vulnerabilidad, me gusta una definición que dice que es exponernos física y emocionalmente sin conocer el resultado.
Y un atleta tiene que tener el coraje, digamos, de salir a competir en un estadio lleno con cámaras de televisión, donde hay muchas cosas en juego, pero al mismo tiempo se está exponiendo literalmente físicamente por las lesiones, emocionalmente porque perder o pues porque un error puede costar un partido, más en la posición en la que tú jugabas cuando jugabas de defensa, sin conocer el resultado, había incertidumbre. ¿Qué aprendiste a lo largo de tu carrera sobre esa combinación de coraje y vulnerabilidad que van de la mano siempre? Yo creo que es encontrar como ese balance. Hay un estudio, creo que fue por FIFPro hace algunos años, hace un par de años, que mostraba la cantidad de insultos y de cosas que recibía un futbolista dentro de la cancha. Entonces hacían el paralelo y decían, es que es como si tú estuvieras en tu escritorio haciendo tu trabajo y llegaran 30.000 personas a decirte que lo estás haciendo mal, que por qué pusiste la A en vez de la B, que por qué lo trabajaste de esta manera y no de la otra. Entonces es una presión que se siente pues muy fuerte y de como estar pensando, no, es que no me puedo equivocar porque me empiezan a chiflar y me empiezan a decir de todo. Y yo creo que al final como salir un poco de esa burbuja que se nos puede generar o que uno mismo puede generar y enfocarse es en lo que está pasando adentro de la cancha y de saber que tengo a mi compañera en la cual me puedo recostar si las cosas no me están saliendo bien, pues hay otras 10 o 20 que me están apoyando y que me están animando. Yo creo que es muy importante encontrar esa confianza también con las personas con las que trabajas, de que puedan suplir de pronto en algún momento cosas que tú no estás haciendo bien o que tú puedas suplirlas a ellas y yo creo que fue fundamental en ese punto de mi carrera como encontrar esa valentía de arriesgarme y de querer hacer y demostrar sabiendo que era vulnerable ante los errores y ante las críticas que pudiera recibir si las cosas no salían bien. Natalia, más allá de los triunfos deportivos que lograste, ¿puedes compartir un momento específico que haya redefinido quién eres como persona? Uy, muchos, porque siento que encontrarme y encontrar mi lugar en el mundo pues requirió de muchos cambios. Yo me fui a Estados Unidos apenas me había graduado del colegio para poder estudiar porque entendía que en Colombia en ese momento no podía jugar y estudiar al tiempo. Allá sí me daban esa oportunidad. Entonces eso me ayudó a mejorar, a madurar, a aprender a vivir sola, a pagar mis cuentas, cosas que aquí pues no era responsable ni tenía como ese compromiso. Después me voy al otro lado del mundo en busca de de este sueño de ser jugadora profesional a España, sin ningún conocido, sin saber a dónde iba a llegar y también empezar otra vez desde cero, empezar a ganarme un puesto, empezar a hacer un nombre en este país. Me llevó a conocerme, a seguir explorando cosas que pues no había experimentado hasta ese momento. Yo creo que todos estos cambios me permitieron siempre aprender de ellos, siempre dejar una buena huella en el lugar en el que estaba. Alguna vez me dijeron, es que tú dejas tu firma y ahí queda para siempre. Eso no, eso es indeleble. Entonces, todos estos cambios me ayudaron mucho de club, de ciudad, de país, conocer gente nueva, gente de distintas culturas, de distintos países, que también me enseñaban otras cosas más allá de las canchas. Natalia, ahora que estás retirada del fútbol profesional, ¿qué aspectos de tu legado te importan más, los trofeos o las puertas que has abierto para otras mujeres? No, las puertas, sin lugar a dudas, para mí, yo siempre lo he dicho, el encontrarme una niña pequeña que está empezando y que me diga, no, es que yo quiero llegar a ser como tú, yo quiero poder irme a jugar a España, quiero representar a la selección, eso me llena, porque cuando yo empecé, pues en ese momento no había referentes y yo me fijaba en Mario Alberto Yepes, en Paolo Maldini, grandes futbolistas, pero no había mujeres y después a los años aprendí que no era la única niña en el mundo que jugaba, sino que había otras. Y hoy ver que sí hay referentes y que te dicen, no, es que yo quiero ser como tú, quiero ser como Marta, quiero ser como Manuela Pavi, como Mayra, que la están rompiendo en Inglaterra, pues te llena de un poquito de orgullo y de satisfacción y decir, eso es lo que yo quería.
de poder abrir puertas y realmente demostrar que si quieren ser futbolistas se puede hacer, que si quieren ser entrenadoras se puede lograr, que si quieren ser dirigentes ya estamos trabajando para eso, ya hay periodistas deportivas enfocadas en fútbol, entonces creo que sí se han roto y sí se han abierto muchas puertas, ventanas, oportunidades para las niñas que vienen creciendo. En los últimos años con César Augusto Londoño hemos hecho un evento que se llama Poder Mental, el gran salto del deporte colombiano. Y una de las conclusiones que encontramos en uno de estos eventos es que existen muchas evidencias de que en el deporte colombiano las mujeres han sido más fuertes mentalmente que los hombres. Nada más en el fútbol, los logros de las selecciones femeninas han superado a los logros de las selecciones masculinas. Y en otros deportes, si uno va y mira, también hay muchos ejemplos de mujeres que han logrado en los olímpicos, por ejemplo, muchísimas mujeres, creo que hay más mujeres medallistas olímpicas que hombres. ¿Por qué crees que las mujeres pueden llegar a tener una mayor fortaleza mental? ¿Qué tienen las colombianas que tú sientas que les da fortaleza mental? Es una gran pregunta. Yo creo que al final, por sociedad, por cultura, la mujer siempre ha tenido que demostrar que es buena para. Y a mí me pasó cuando era pequeña y yo iba a jugar con mis amigos y les decía, tengo un primo y les decía mi primo y yo contra todos ustedes. ¿En ánimo de qué? De demostrar que yo era buena para jugar y que me merecía un espacio ahí con ellos. Entonces yo creo que esa fortaleza viene de ahí, de saber que tengo que entrenarme de pronto el doble que un hombre porque tiene más capacidad física, o es más fuerte, es más rápido, pues yo tengo que entrenarme el doble para poder suplir eso y poder como exponenciar mis fortalezas. Entonces yo creo que eso lleva a tener una mentalidad de no rendirse tan fácilmente, de estar siempre como dando la pelea, de estar siempre siendo protagonista, de saber que se requieren de muchos esfuerzos y muchas decisiones en tu vida, que puedes dejar al lado muchas cosas para lograr otras, pero que lo has venido demostrando y que lo demostraste desde un inicio. Entonces yo creo que puede venir por ahí, pero pues obviamente también hay muchos cientos de ejemplos de deportistas hombres que han venido desde diferentes lugares sociales, económicos, culturales y que hoy en día son ídolos y se han convertido en realmente como en héroes para todos nosotros. Natalia, ¿en qué partido debutaste tú como jugadora profesional? Uy, debió ser en Zaragoza, en España. No sé exactamente el partido, sé que por ahí el segundo, el tercero fue contra el Barcelona y me jugué un partidazo. ¿Qué edad tenías? 22, porque yo he pasado por la universidad. Entonces yo hice la universidad de los 18 a los 22 y posteriormente Tener doy 22 años. Sí. Y fue en España. Tú jugaste 2 mundiales de mayores. Esta es una pregunta que yo le hice a un jugador de la selección Colombia de mayores que jugó 2 mundiales, que era Abel Aguilar, y le pregunté si tú pudieras hablar con tu yo más joven que estaba a punto de debutar como jugador profesional, con todo lo que sabes ahora, con lo que has aprendido, ¿tú qué le dirías a esa Natalia de 16 años que estaba a punto de debutar como jugadora profesional? Dale sin miedo, arriésgate, sé valiente. Todo lo que viene y ahora en adelante, bueno o malo, serán aprendizajes para llegar a un futuro donde podrás cumplir muchos sueños y donde podrás conocer muchas personas que te van a ayudar en el camino, pero sin lugar a dudas confía en las capacidades que tienes y en las fortalezas como futbolista, como persona, para poder trabajar, para basarte en eso y poder trabajar en lo que más te gusta. Buenísimo. Cuando le hice esta pregunta a Abel Aguilar, él me lo resumió en una palabra. Él se quedó pensando por un momento y me dijo, disfruta. Y yo creo que cuando en la vida a veces se nos olvida disfrutar lo que hacemos y lo que hemos soñado, porque desde niña tú y desde niño él
soñaron con ser jugadores profesionales en un estadio y después llega la presión, llega la necesidad de ganar, la necesidad de probar el rendimiento, de una cantidad de cosas y nos olvida disfrutar. ¿Qué tanto sientes que disfrutaste tu carrera y qué tanto estabas más sufriendo? ¿Cómo fue para ti esa parte? Mira que, pues hablando de los mundiales, aprendí mucho del primer mundial porque me pasó eso justamente. Cuando se acabó el mundial, yo dije, ¿y a qué horas pasó el mundial? ¿Qué pasó aquí? Sentía que no lo había vivido, sino que me había preocupado más por los resultados, que me había preocupado más por el rendimiento, por estar bien física y mentalmente, por cumplir con las expectativas que se tenía. Entonces para mí fue como un despertar y decir, no, si tengo la oportunidad otra vez de hacerlo, pues voy a cambiar mi forma de enfrentarme a esa experiencia y menos mal tuve esa segunda oportunidad de ir a otro mundial en Canadá 2015 y fue totalmente diferente en cuanto a eso, a saber de lo que estaba haciendo, a obviamente sentir como esa presión, esa responsabilidad y ese compromiso, pero decir, no, estás en un mundial, hay que disfrutarlo, hay que conocer, hay que saber, no sé, tener a la policía detrás de escoltándote, el estadio lleno cantando el himno con nosotras, pues son momentos que no son de resultados, sino que son de experiencias y emociones que te genera todo esto. Entonces, totalmente de acuerdo con ese consejo que le da él a su yo pequeño, porque sin lugar a dudas, si uno no disfruta del camino y si no disfruta de esto, va a ser lleno de piedras y obstáculos y se va a pasar muy mal. Natalia, el libro de tu vida ha tenido unos capítulos increíbles hasta ahora. La niña que venció la leucemia, la adolescente que cumplió grandes sueños, la capitana que transformó el fútbol femenino o que ayudó a transformar el fútbol femenino. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Uy, ¿qué título le pondría? No, sería como Natalia 2.0, de empezar a escribir una nueva historia, de escribir un nuevo capítulo, sin obviamente olvidar todo lo que he pasado, porque pues es lo que me ha hecho, lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy, de alcanzar lo que he hecho, lo que he conseguido, y es empezar a escribir esta nueva vida paralela al fútbol, ya no dentro de las canchas, sino fuera, pero sin lugar a dudas que va a estar muy, muy cercana a la pelota y a poder estar siendo testigo en primera mano de lo que se pueda ir logrando. Entonces yo creo que lo describiría así, como Natalia 2.0. A esa Natalia 2.0 yo le diría, sin que me haya pedido un consejo, no es un consejo, sino es como una reflexión, que existen dos creencias fundamentales con las que tú te puedes conectar a partir de ahora, que son, uno, el futuro puede ser mejor que el pasado. Por lo que te decía, no necesariamente haber jugado en un estadio gigante o haber sido campeón del mundo, para los que han sido campeones del mundo, es lo más significativo que puedes lograr, porque a veces para una persona, le estaban preguntando a Rodrigo de Paul hace poco, le preguntaron que cuál era el momento al que quisiera regresar en su vida y que si sería al 20 o 22 de diciembre de 2022 cuando fueron campeones del mundo, y Rodrigo de Paul contestó, no, yo regresaría a los días en que le estaba dando tetero a mis hijos. O sea, aún más significativos para mí que haber sido campeón del mundo. Claro, una fecha muy especial, pero que hay cosas que a veces eran más importantes. Entonces, uno es, el futuro puede ser mejor que el presente. Y dos, en mis manos está el poder de crear y moldear mi realidad. Okay. Entonces, para ti es como imaginar que el futuro puede ser extraordinario y no pensar, no, yo ya viví lo mejor que yo pude haber vivido, no, lo mejor está por venir y de mí depende. Y tú has moldeado tu realidad a través de tu disciplina, de tu trabajo, de tu esfuerzo, estás explorando posibilidades, que eso es maravilloso, pero en lo que vaya a venir para ti, van a venir cosas maravillosas. Te lo agradezco, no, no, no lo había pedido, pero lo recibo con mucho cariño, con mucho agradecimiento, porque
porque pues sí es, como te lo decía antes, es un proceso difícil como cambiar toda esa realidad en la que estaba habituada, esa burbuja, y no empezar desde cero, pero sí empezar desde otro punto de vista y saber que pues que también hay como muchas cosas por hacer y es enfocar también hacia dónde quiero ir. De las 10 cosas que quisiera hacer, pues empezar por una. Y entonces creo que este proceso me va a permitir evolucionar y el 2.0 siempre va a ser la versión mejorada del 1.0 y esa es la intención de siempre seguir evolucionando y mejorando en la persona que uno es, en la mujer que soy, en lo que quiero llegar a ser. Hace poquito escuchaba como que uno debería imaginarse el yo del futuro y perseguirlo e ir detrás de él. Entonces creo que es un gran mensaje decir, yo quiero llegar allá, voy a empezar a trabajar para poder hacerlo. Tal cual. Tu visión de futuro es lo que va a definir en quién te conviertes. No dejarlo al azar, porque fíjate que un deportista de alto rendimiento lo que hace es cuidar muchos pequeños detalles. El resultado tú no lo controlas, pero tú controlas el proceso, tú controlas esa visión de en quién te quieres convertir. Quiero preguntarte finalmente, después de todo lo que has logrado y aprendido, ¿de qué te sientes más orgullosa? De que me siento muy orgullosa. Yo creo que de dejar entre comillas, de haber tenido un impacto positivo en el deporte y haber podido contribuir a que la realidad que yo viví, a la realidad que hoy existe es mucho mejor de la que yo viví. Entonces para mí eso me llena de satisfacción, de orgullo, de felicidad y también como de querer seguir haciéndolo, ¿sí? De que no hemos llegado a donde queremos llegar, sino que hay que perseguir esa visión y ese ser de querer mejorar y de seguir encontrando nuevas formas, de seguir encontrando nuevos caminos para recorrer, para seguir sumando experiencias, para seguir sumando aprendizajes y pues seguir contribuyendo a este mundo. Natalia, pues quiero darte las gracias. Para mí es una alegría y un honor muy grande poder compartir contigo este espacio. Gracias por todo lo que nos has inspirado y por todo lo que lograste para el deporte colombiano, para el deporte femenino en particular. Y de verdad te agradezco porque creo que las reflexiones que has hecho, lo que nos has enseñado hoy es muy valioso para todos nosotros. No, Pablo, muchas gracias a ti y a tu equipo por permitirme estar aquí, por esta experiencia. Lo venía escuchando hace un tiempo y me alegra poder ahora ser parte de este podcast. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.